y realmente lo que sigue, pues creo que todavía es grandísimo y todavía hay un margen muy amplio. Una de las cosas que mencionas es la ambición del equipo y realmente el equipo es el que puede llegar a crear una empresa de este tamaño. Yo creo que todos los emprendedores soñamos con montar una empresa o llegar a ser una empresa de este tamaño, pero creo que las posibilidades de un emprendedor nuevo, un emprendedor primíparo, son limitadas de llegar a construir una empresa así de grande, porque hay que tener callo, hay que tener experiencia, conocimiento. Ustedes son un caso que para mí tienen una experiencia anterior que hace que haya sido posible Rappi por esa experiencia. No es solo 3 años haciendo Rappi, sino otros años, varios en emprendimiento. ¿Cómo sientes eso? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que uno puede hacer de empresas tan grandes como el equipo sea de grande, y el equipo se vuelve un equipo espectacular si tiene personas que han tenido un recorrido y se han vuelto personas con mucho carácter, con mucha determinación y con mucha experiencia, y eso toma tiempo. Entonces es raro porque no sé, mi primera empresa seria la comencé en la universidad a los 22 años con 700.000 pesos colombianos y nunca tuve ningún inversionista. Y imaginamos, creció a tener más de 300 desarrolladores y a volverse una de las compañías de software, de desarrollo de software más importante de Colombia, a punta de sudor y de esfuerzo y de ventas, y de ventas y de sin ningún apoyo, vender lo suficiente cada mes para pagarle a 300 personas, que no es fácil, mucho callo aquí en el esófago, mucha gastritis. Claro. Y eso ayuda, obviamente, eso ayuda. Y eso lo va volviendo a uno más maduro como líder, pero desde los 22 años yo quería ser la empresa más grande del mundo, y eso no puede faltar. O sea, a los 22 años muchos lo van a poder lograr, muchos no, pero hay que arrancar pensando que lo van a hacer. Claro. Pero hay que arrancar pensando que lo van a hacer, pero que solo lo van a lograr cuando ellos mismos también hayan crecido. Y van a haber muchos que van a poder hacer una empresa mucho más grande que lo que es Rappi a los 25 años, pero no se van a poder saltar el crecimiento personal, el crecimiento del líder, el crecimiento profesional. Eso no se lo puede saltar, porque nadie por suerte hace una compañía de este tamaño. Entonces, claro, si lo quieren hacer a los 25 años, pues tienen que comenzar a los 15 y tienen que darse muy duro por las noches y tener ese tema de reflexionar de cómo manejé esta conversación, cómo manejé este tema con alguien del equipo, con un cliente, y estar en esa autocrítica diaria es lo que lo permite a uno, pues, crecer más rápido. ¿Cómo ves el emprendimiento en Latinoamérica, el ecosistema, de cuando empezaste hace varios años a hoy? ¿Cómo ves la evolución? Estoy muy optimista y súper contento que veo que Rappi ha servido en algo para eso, porque hay mucha gente diciendo, si lo pueden hacer estos señores, nosotros también, y claro que sí, entendiendo un poquito más la dinámica, más metidos en esa vocación. Antes el emprendimiento era para algunos también que querían hacer plática rápida. Ya gracias a Dios uno ve gente con esa vocación de crear impacto, y eso me alegra muchísimo. Qué bueno. ¿Y cómo ves el futuro para Colombia? ¿Vamos a poder competir regionalmente en temas de tecnología, de startups? Deberíamos poder volvernos una potencia. Yo conozco muchos ingenieros, muchos programadores de Silicon Valley, y conozco muchos colombianos que son realmente mejores. Tenemos un talento impresionante, somos un país berraco, un país de emprendedores, y también tenemos un mundo de trabas. Tenemos un sistema político muy anticuado, gente con una cultura un poquito asistencialista, gente que cree que se ha ganado ya o que se merece las cosas. Entonces creo que si logramos hacer que la cultura de los emprendedores, de la gente berraca, de la gente que quiere construir y no criticar, porque criticar es muy fácil. Y más desde la veranda. Total. Entonces,
si logramos mostrarle a Colombia que tenemos todo para volvernos un país rico de verdad, primermundista, yo no entiendo por qué el diálogo es tan de lo que está pasando aquí internamente. El diálogo debería ser cómo estamos comparados a los otros países y por qué no estamos creciendo más rápido que los otros países. Y si queremos resolver nuestros problemas, la gran mayoría de los problemas se van a resolver volviéndonos un país rico. Pero para volvernos un país rico tenemos que trabajar y duro. Sí. Y no van a volver el país rico los políticos, lo van a volver pues todos los ciudadanos trabajando y volviéndonos competitivos. Claro. Entonces ahí los emprendedores van a tener que jugar un gran papel de mostrarle a todos los ciudadanos, venga, apóyennos, que el apoyo es simplemente déjenos trabajar, tampoco es más. Sí, tampoco trabajar y ayúdennos a que Colombia se vuelva un país primermundista, país rico, y vamos a poder cambiar la vida a millones de personas de Colombia y de Latinoamérica. ¿Cómo hacemos para traer inversión a Colombia y convertir un poco el capital que hay en Colombia que tenga y que se anime más a apoyar emprendedores con talento, equipos grandes, equipos que quieren y que tienen un producto o un proyecto para comerse el mundo, para competir? ¿Cómo los hacemos para traerlos? Creo que son dos cosas. La primera es, tenemos que educar a cientos de miles de programadores. Y tenemos gente brillante en Colombia que está se está graduando a estudiar contabilidad en vez de estudiar programación. ¿Tiene algo de malo la contabilidad? No, pero no nos va a volver un país rico tener muchos más contadores, que además ya tenemos muchos y suficientes muy buenos. En cambio, tener 100.000, 200.000 nuevos programadores nos podría permitir exportar en servicios de programación más de lo que exportamos en petróleo. Nadie está viendo eso. Si queremos que la gente invierta, necesitamos cientos de miles de programadores, como lo hace la India. La India tiene miles y miles y miles de programadores y muchos genios trabajando en Silicon Valley. Entonces ahí tienen ese contacto, claro, y llevan mucho dinero a la India. La India tiene la mitad del Producto Interno Bruto que Latinoamérica, pero tiene 18, 20 veces más inversión de VC. Por eso y por el inglés también. Nosotros deberíamos estar estudiando inglés desde chiquiticos todos los colombianos si queremos ser un país más competitivo. Y la otra parte es la estabilidad jurídica. Necesitamos estabilidad jurídica para que venga inversión y para construir compañías. Y la elección de Argentina creo que es muy clara. Fueron los genios del .com. Y después de eso parece que hoy ya no son más o no pintan ser los líderes en tecnología ni en startups. Entonces creo que la política y la estabilidad jurídica juegan un papel fundamental en eso. Muchas gracias, Simón. La verdad que creo que se van a llevar bastante buenas cosas los emprendedores que nos oigan. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Claro que sí. ¿Cuándo nos vas a ir a visitar a conocer a los Rockstar? Muy pronto, muy pronto. Bueno, pongámosle fecha algún día. Gracias.